La verdad que es muy importante y como hablamos hoy acá con la gente de la impronta y de Nidera, repensarlo volviendo a las bases, ¿no? Volviendo a ver cómo funciona el cultivo y respecto a eso, adecuar otra vez las prácticas de manejo para maximizar el rinde. Y llamaba mucho la atención, hoy cuando usted le preguntaba a los presentes la definición de rindes y todo lo que eso implica. Como decía hoy, hay tanta innovación en el agro que uno se olvida de lo básico y empezar a ver de nuevo qué es el rendimiento, ¿sí? Quién lo conforma, como es el número de grano y de quién depende el número de grano, es muy importante para optimizar el manejo del cultivo, ¿no? Y cuando se hablábamos de rindes, se hablaba de tres tipos de rindes. ¿Puede dar una pequeña definición de qué consisten los mismos? Hay tres tipos de rinde. Uno es el rinde potencial, que es el rinde máximo que podríamos alcanzar en un cultivo sin limitaciones. El otro rinde es el rinde alcanzable, que es el que podría aspirar el productor teniendo en cuenta medidas de eh, no cuidado, sino incremento del rendimiento. Y el otro es el rinde logrado, que es en que en general el productor alcanza actualmente en su lote, ¿no? Esos Y, son los tres y en tipos. base a esas tres definiciones, ¿cuál es la importancia de la brecha de rendimiento? Y la brecha de rendimiento justamente hace la diferencia entre el rinde potencial y el alcanzable, o el alcanzable y el logrado, ¿no? Que esa es la principal brecha que hoy tiene el productor en su campo y que es muy posible de acortarla a través de la genética y el manejo. Genética de manejo y qué otros ítems más serían quizás los puntos neurálgicos para lograr este buen rendimiento. Y principalmente, esos son los dos principales y lo otro principal es que siempre existe una interacción entre ambos, ¿sí? Entre la genética y el manejo y dentro del manejo, entre prácticas de manejo, como es la densidad, la fertilización nitrogenada y la oferta que nos provee el ambiente, ¿sí? Para adecuar esas prácticas. Dentro de lo que es genética, ¿cómo ha evolucionado, sobre todo en los últimos años, la aparición de nuevos materiales? Y la verdad que la aparición de nuevos materiales, en general, al mejorarse por alta densidad, ¿sí? O tolerancia a alta densidad en los cultivos, siempre ha generado mejores rindes y una densidad óptima, ¿sí? Que maximiza esos mejores rindes mucho mayor en los híbridos nuevos que en los viejos. Así también la eficiencia del uso del nitrógeno, por ejemplo, ha aumentado en los materiales nuevos, por lo tanto los genotipos actuales son mucho más eficientes usando recursos que los viejos. Y quizás conocer la ecofisiología o lo que es el cultivo en particular, en este caso del maíz, ayude mucho a lograr rendimientos óptimos, ¿no? Siempre hay que volver a las bases ecofisiológicas y tratar de entender que según la disponibilidad de recursos, esa planta va a crecer muy diferente, ¿sí? En el periodo crítico, que es 30 días centrado en la floración, y mucho de ese crecimiento es lo que va a marcar el número de grano final que nosotros vamos a obtener en la planta, ¿sí? Y esas bases fisiológicas son las que nos permiten a nosotros conocer cuáles son las prácticas que tenemos que optimizar para maximizar el rinde. Y dentro de lo que es manejo también llamó mucho la atención, de que por ahí no se tiene muy en cuenta, la relación que se da entre densidad y reposición de nutrientes. Sí, sobre todo entre la densidad y el nitrógeno, ¿sí? Casi todos los modelos de respuesta de nutrientes hasta ahora utilizaban solamente una curva de reposición de nutrientes acorde al rendimiento potencial que nosotros podíamos obtener en el campo. Sin embargo, los modelos actuales deberían considerar esa interacción que existe entre densidad y nitrógeno y el cambio en la eficiencia del uso del nitrógeno cuando nosotros variamos la disponibilidad de recursos por variar la densidad de siembra.